Buenos días, hoy estamos aquí con Alejandro de WiseCX, el Country Manager de WiseCX, porque queremos conocer un poco mejor lo que hay detrás de la empresa, qué problema resuelve, qué la hace diferente y sobre todo qué valor aporta a las empresas que lo contratan a través de Athens con el respaldo de Telefónica Tech. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Y María. nada, para empezar, pues, ¿cómo describirías Wise y el problema específico que resuelve para las empresas que tienen múltiples canales de comunicación con sus clientes? Excelente. Bueno, YCX es una plataforma de atención al cliente omnicanal. Nosotros nos dedicamos específicamente a ayudar a las empresas a que puedan mejorar relacionamientos con sus clientes, sean estos otras empresas o clientes finales, y básicamente en dos líneas de trabajo. Por un lado, de cara a responder las demandas que tienen sus clientes, tanto en la etapa de preventa como en la etapa de postventa, pero por otro lado también ayudando a los equipos de atención que en el día a día tienen que de alguna manera gestionar la demanda que tienen por los diferentes canales de contacto y comunicación. La herramienta particularmente se destaca por integrar múltiples canales de contacto y de comunicación digital, y el problema principal que resolvemos tiene que ver precisamente con eso, con que hoy las empresas necesitan tener una presencia digital exhaustiva. Cuando esas empresas empiezan a tener cierto volumen de interacción y de comunicación con sus clientes por esos canales, bueno, empiezan algunos problemas. A día de hoy la mayoría gestiona esto con múltiples herramientas, porque hoy tenemos el teléfono por un lado, el correo electrónico por otro, el WhatsApp, un web chat, un asistente virtual, entonces se complejiza bastante seguir una conversación por diferentes canales si no tienes herramientas adecuadas para poder gestionarlo. Nosotros lo que hacemos es precisamente resolver esa problemática brindando una solución que permite gestionar de manera centralizada toda esa comunicación. Claro, pues precisamente te iba a preguntar cuál fue la chispa inicial o la necesidad que detectasteis en el mercado para fundar una empresa que resolviera este problema pues de una solución omnicanal, ¿no? ¿Cuál fue la Perfecto. chispa? Bueno, nosotros nacimos hace ya unos 7 años a nivel de producto. Algunos de los canales de comunicación que hoy existen, como por ejemplo TikTok o como por ejemplo, bueno, algunas de las redes sociales no existían todavía, pero sí ya que veíamos que las empresas y sobre todo los equipos de atención tenían mucha carga y mucha frustración en el día a día a la hora de atender a sus clientes. De allí que pensamos en una herramienta, siempre cuando arrancamos desde el punto de vista del desarrollo del producto, siempre lo pensamos con esta idea de omnicanalidad, una solución cloud, o sea, liviana desde el punto de vista de adopción digital y de puesta en marcha, y por otro lado, con este concepto de centralización y de omnicanalidad. Y a partir de ahí fuimos creciendo. El producto creció muchísimo a partir de las necesidades que fueron levantando nuestros clientes y de tener una predisposición muy activa a estar cerca del cliente, escucharlo y adoptar un poco las necesidades que tenían. Pero la chispa inicial creo que tuvo que ver con eso, ¿no? Con detectar esta necesidad primaria de, bueno, mira, tengo un problema que es, mis clientes me hablan por múltiples canales, y cuando esto crece y tiene un volumen interesante, puertas para adentro en las diferentes áreas, en mis diferentes procesos de atención, me empiezo a liar con esas problemáticas y necesito herramientas que me ayuden. Esa fue un poco la idea inicial de nuestro producto. Considerando que WiseTech se comercializa a través de Athens, ¿cuál es la funcionalidad o beneficio concreto de Wise que resulta más transformador para los clientes que buscan una solución respaldada por Telefónica Tech? Bueno, en mi opinión, creo que lo principal es, la principal virtud de la relación y de la alianza tiene que ver con la confianza que ya Telefónica y Athens tiene de cara a sus clientes, a su cartera de clientes y a otros proveedores. Y desde el punto de vista particular del producto, creo que tiene que ver con la agilidad que hemos encontrado en trabajar juntos. Para nosotros es muy importante, nosotros venimos del mundo de las startups, somos una startup, y para nosotros la agilidad es muy importante, y encontramos en Athens un aliado para poder llevar a cabo diferentes acciones, diferentes tareas, comercializar el producto. Yendo particularmente a lo que me preguntás a nivel de clientes, creo que el beneficio principal para el cliente es que es una herramienta totalmente escalable en comparación con otras herramientas que hay en el mercado. El cliente no tiene que pagar por cosas que no utiliza, es decir, es muy habitual que este tipo de soluciones se comercialicen de una manera muy empaquetada, muy acorsetada, y que el cliente no tenga forma por ahí de aprovechar todas las funcionalidades y todos los beneficios que habitualmente estos productos brindan. En el caso particular de Wise,
lo que nosotros hacemos es un proceso de venta consultiva, es decir, entendemos la necesidad del cliente, vemos de qué manera e incluso sugerimos de qué manera, en base a la experiencia que tenemos, adoptar nuestra herramienta, mejorar sus procesos y a partir de ahí ir creciendo y evolucionando juntos desde el punto de vista de gestión. Creo que el principal factor es esto, ¿no? La escalabilidad y la modularidad que tiene el producto a la hora de poder entregarlo a un cliente. Y eso hace que nos podamos adaptar a todo tipo de empresas, aquellas que tienen necesidades muy particulares o aquellas que tienen ya un recorrido bastante importante y una presencia en múltiples canales de contacto con equipos grandes, pequeños, medianos. La realidad es que se adapta muy bien a todas esas circunstancias. Sí, la verdad que esa modularidad es un gran beneficio. Y yo quería preguntarte, ahora que la IA está tan en boca de todos y sé que Wise centraliza múltiples canales y ofrece herramientas de IA, como por ejemplo el Bot Builder, pues un poco quería saber cuál es la funcionalidad o la capacidad concreta de Wise que más transforma la atención al cliente a través de la IA. Bueno, en primera instancia hay clientes que, bueno, de alguna manera tienen una necesidad principal que es la centralización de canales de comunicación. Nosotros cuando arrancamos la relación con un cliente, en general el cliente necesita su primera capa de necesidad tiene que ver con esto, con centralizar la problemática que hoy la tiene de alguna manera fragmentada. Pero a partir de allí es verdad que nosotros, o la herramienta concentra las conversaciones de todos los clientes en el día a día de las operaciones de la empresa, con lo cual a partir de allí hay mucha información que empezamos a tener del comportamiento del cliente con las marcas y con los productos y los servicios que las marcas ofrecen y que es muy útil tanto para la empresa, para las marcas, como para los equipos de atención. Hace un año atrás nosotros adquirimos una empresa que se dedicaba específicamente al procesamiento del lenguaje natural con modelos de inteligencia artificial y eso nos potenció, es decir, pudimos adquirir esa tecnología, mejorar y potenciar nuestros productos y hoy, entre otras cosas, la herramienta cuenta con un módulo que te permite crear tus propios asistentes y tus propios agentes de inteligencia artificial. A día de hoy, con la inteligencia artificial generativa, parte de los beneficios que un cliente tiene es precisamente la posibilidad de expandir su capacidad operativa. Pongo un ejemplo. Muchas empresas tienen un horario de atención y fuera de ese horario de atención no tienen gente para poder atender. Los requerimientos que vienen fuera de hora se tienen que atender al día siguiente. Si estamos en un fin de semana y hay días festivos, probablemente retomemos esas conversaciones con clientes al día siguiente o a la semana siguiente. Incluso cuando hay mucho volumen empieza a haber demoras. Lo que nos ayuda la inteligencia artificial a todo esto es a optimizar y a mejorar esas tareas recurrentes que habitualmente el equipo de atención tiene que hacer y que hoy por hoy, bueno, requieren de intervención humana en muchos casos. En mi opinión, digamos, todavía no estamos en una etapa de reemplazar al humano, o sea, la mayoría de nuestras empresas y sobre todo nosotros como consumidores esperamos en muchas circunstancias, en muchos casos, que haya una persona, que haya alguien que tenga empatía, que nos escuche, que nos pueda dar soporte, pero también por otro lado, es verdad que a nivel de volumen y a nivel de gestión hay muchas tareas que la inteligencia artificial nos puede ayudar y contribuir a que las hagamos más fácil, ¿no? Entonces, bueno, la herramienta incorpora eso. Principalmente hoy nos destacamos en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, sobre todo que atacan problemáticas o casuísticas puntuales. Por ejemplo, el agendamiento de una cita, la posibilidad del tratamiento de un lead en términos de funnel o de conversión de ventas. A través de la etapa de postventa podemos brindar información acerca del estado de los pedidos, de cómo está el producto, de cambios o modificaciones que necesites hacer. Es decir, hay muchas instancias en el ciclo de vida de relación entre un cliente, el producto y la marca, en donde la inteligencia artificial hoy aporta muchísima información. Y otra dimensión que quizás muchas veces la pasamos por alto es que en general los equipos de atención, bueno, históricamente siempre se midieron a nivel de indicadores muy duros, es decir, tiempos de atención, tiempo de proceso en una llamada, la cantidad de llamadas que atiendo, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia artificial hoy nos da la posibilidad de brindar una mirada un poco más cualitativa, entender desde la herramienta qué pasa dentro de una conversación, por ejemplo, si un cliente entró enfadado y salió contento, si entró contento a la conversación y salió enfadado, si un operador verdaderamente moderó la conversación como la tiene que llevar, es decir, nos brinda la posibilidad de tener elementos insight que nos permiten mejorar la forma de hacer las cosas en el día a día. Así que bueno, para eso lo utilizamos, para eso lo hemos incorporado
y bueno, y lo estamos aprovechando. Fantástico. También quería preguntarte por la naturaleza cloud de WiseCX, ¿no? Un poco cuál es el beneficio que aporta también que se sostenga con Athens detrás y Telefónica Tech, toda esa infraestructura cloud. Bueno, nosotros nacimos siendo 100% cloud. Esto, bueno, hoy quizás parece algo sumamente normal, pero si nos retrotraemos 7 años atrás, todavía las empresas tenían muchas soluciones que se instalaban en casa del cliente, que tenían sus propios servidores, o sea, el cloud no estaba del todo, bueno, las empresas no estaban tan familiarizadas y no todas tomaban la decisión de contratar soluciones en la nube. La realidad es que desde el punto de vista de la visión de los fundadores esto fue un acierto porque a día de hoy, incluso en el medio de este ciclo de vida que hemos tenido, hemos cruzado la pandemia y fue uno de los aspectos que nos hizo de alguna manera crecer de manera exponencial. O sea, una herramienta como la nuestra permitió que muchos equipos que tenían que empezar a gestionar sus operaciones de manera totalmente descentralizada desde sus hogares puedan seguir operando sin ningún tipo de inconveniente, puedan seguir atendiendo a sus clientes y puedan incluso transformar la forma de hacer negocios de una manera totalmente sencilla, sin mayores cargas, es decir, sin tener que instalar infraestructura, mantenerla en el tiempo. Y creo que eso, bueno, a día de hoy, si bien es algo relativamente común y generalizado, no fue así en todo el proceso, ¿no? Así que bueno, nosotros desde el primer momento siempre pensamos en cloud, siempre pensamos en algo liviano, ágil y de fácil adopción, así que bueno, creo que eso, desde el punto de vista del producto, ha sido sin duda un acierto. También quería preguntarte cómo veis con esta alianza con Athens un poco qué oportunidades os brinda a nivel comercial y un poco planes pues para el futuro y si os abre pues posibilidad de contactar con empresas de otros sectores o... Bueno, nosotros vemos una oportunidad muy interesante en España, sobre todo en el ámbito de las pymes. El 90% de la economía local está gestionada por pymes y creo que a día de hoy, en el día a día de nuestras reuniones con clientes o potenciales clientes, nos damos cuenta que es una necesidad que tienen. Es decir, hoy tienen lo que veníamos conversando, ¿no? Esta necesidad imperiosa de estar presente en múltiples canales para poder atender y para poder relacionarse con su audiencia y por otro lado, puertas para adentro, la necesidad de tener herramientas que los ayuden en su día a día a procesar mejor esa demanda. Así que para nosotros esta relación, nada, hay muchísima expectativa en cuanto al desarrollo de negocios, en cuanto a la evolución que vayamos teniendo y también contamos con un recorrido en trabajar con Telefónica en diferentes países, estamos presentes en 7 países, a través de la relación con Telefónica y creemos que, bueno, que parte de haber venido recorriendo esos países nos ha dado cierta experiencia en el relacionamiento con corporaciones o con empresas de mayor tamaño. Nosotros, bueno, velamos por no perder esa agilidad, así que en esta relación con Athens también nos encontramos muy cómodos porque también vemos que es una empresa muy ágil y que juntos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Genial, yo también lo pienso. También quería preguntarte, bueno, es un mercado que empieza a ser ya competitivo, el de la omnicanalidad, y quería preguntarte cuál es vuestro valor añadido, lo que os diferencia de otros competidores en el mercado. Yo creo que la diferencia principal tiene que ver con el equipo, sin dudas, y con la forma en que abordamos a los clientes. Es decir, nosotros, para el tipo de cliente al que habitualmente tratamos o apuntamos, no es muy frecuente que las empresas le dediquen este tipo de abordaje, es decir, escucharlos, tener una venta consultiva, sugerirlos a nivel de etapa de maduración, de qué módulos de la herramienta adoptar. Creo que eso es muy importante. Creo que hoy, sobre todo en el ámbito de la mediana empresa o de la pyme, se necesita de proveedores que de alguna manera hagan un rol de partner, es decir, que te ayuden a de alguna manera potenciar el negocio y la realidad es que muchos de estos clientes con los que interactuamos están liados en el día a día con sus cosas de negocio, no tienen tanto tiempo para estar analizando soluciones, estar viendo la mejor opción. La realidad es que hay que ayudarlos y creo que ese es el principal diferencial. A nivel de producto, el producto es una bomba, o sea, la realidad es que el producto
a nivel de las necesidades que resuelve, las resuelve muy bien, pero también creo que hay un complemento que ayuda a potenciar ese producto y tiene que ver con el equipo y con la forma en que nosotros tratamos a los clientes desde un primer contacto hasta la implementación, la puesta en marcha, incluso la postventa. Nosotros ayudamos a que los clientes y a las funcionalidades que vamos desarrollando, el cliente las pueda potenciar y estar cerca nos permite precisamente eso, ¿no? Entender si a un cliente le va a hacer más sentido o no una determinada funcionalidad y por qué. Y eso hace que, bueno, hoy una gran parte de nuestros ingresos vengan, casi el 50% de los ingresos que tenemos vengan por upsell, ¿no? Es decir, posteriormente a la etapa de contratación inicial del producto. Así que, bueno, creo que es parte de lo que generamos en la relación con los clientes. Muy bien. También quería preguntarte un poco cómo ves las tendencias como expertos, ¿no? en el mundo del contact center, cómo veis las tendencias de la atención al cliente, también un poco viendo como en la dirección en la que va la IA, ¿qué dirección veis que va a tomar el mercado? Bueno, hoy, de vuelta, hoy claramente la inteligencia artificial nos cruza en todos los sentidos, o sea, por un lado como consumidores, por otro lado como a la hora de tener que gestionar, ¿no?, determinadas casuísticas o determinadas necesidades que tienen las empresas. En el caso particular de la atención al cliente, sí creo que es muy útil desde el punto de vista de incorporación y de adopción aplicar inteligencia artificial a aquellos procesos que verdaderamente tienen una naturaleza de ser aplicados. Es decir, la realidad es que no sirve para todo, la verdad es que ayuda un montón a tareas recurrentes, voluminosas y que quitan mucho tiempo y foco de los equipos. Pero por otra parte, bueno, también ser cuidadosos y ser responsables en el uso de esta tecnología, porque la realidad es que al final del camino lo que estamos de alguna manera poniendo en juego es nuestra reputación de marca. Entonces, a la hora de sugerir, recomendar, incluso incorporar la tecnología para el uso de diferentes casuísticas, nosotros, bueno, cuidamos mucho eso, ¿no? Que el cliente no se exponga, que el cliente no asuma riesgos innecesarios, y que a la hora de adoptar verdaderamente lo haga sobre procesos o subprocesos que verdaderamente hagan sentido y no utilizarla por utilizarla, porque esto tiene costos, los costos crecen de manera exponencial también y muchas veces esto no está de manera tan cercana al cliente. O sea, el cliente lo escucha, lo quiere, lo ve y cree que todo se produce por arte de magia, pero bueno, hay un proceso atrás, hay una dedicación que hay que de alguna manera brindar a este tipo de implementaciones y al uso de la tecnología en sí, pero por supuesto que es muy útil y que hoy nos cruza en todos los sentidos y que la aplicamos a nuestras implementaciones y a nuestras funcionalidades, tanto para ayudar a la preventa como a la postventa en cuanto a la atención al cliente, sin duda. Pero no creo que a día de hoy, esto ya es una opinión más personal, vaya a reemplazar de manera tan repentina a las capacidades humanas, ¿no? Hoy todavía nosotros necesitamos dialogar con gente, algunas casuísticas son complejas y eso requiere que haya alguien del otro lado escuchando cuáles son las condiciones, las variables, los datos, etcétera, para poder tomar una buena decisión a la hora de atendernos o a la hora de recomendarnos cualquier tipo de servicio o de producto, ¿no? Quería preguntarte por algún ejemplo concreto o tipo de resultado medible, como mejoran los tiempos de respuesta o satisfacción del cliente o eficiencia de los agentes que vuestros clientes suelen experimentar utilizando vuestra solución. Excelente. Bueno, hay diferentes estadios, ¿no? Cuando nosotros arrancamos a trabajar con un cliente, en general arrancamos con un cliente que tiene necesidades de ordenar su operación porque está desbordado, ¿no? O porque no tiene control, o no tiene trazabilidad, o no sabe qué puede estar pasando mientras que no está en horario de trabajo. Entonces, creo que para un cliente que recién arranca en la adopción del producto, lo que principalmente le aportamos tiene que ver con esa centralización y con darle datos objetivos de lo que está pasando con su demanda y con su atención. En esto el impacto es muy rápido, es decir, tenemos impactos del 30 al 40% de eficiencia en semanas. O sea, la herramienta desde el minuto cero que se implementa empieza a traquear toda la información de manera objetiva porque todas las comunicaciones que empiezas a tener y las interacciones quedan registradas en la herramienta y eso te permite entender
no solamente quién te ha contactado y por qué, sino también los tiempos que tú has tardado en responder, no solamente desde el punto de vista de tiempo de respuesta, sino en el proceso completo de resolución. Y eso es muy revelador para aquellas empresas que al principio no tienen esto ordenado. Aquellas que sí lo tienen y que ya pasan a otros estadios, creo y considero que el segundo punto de eficiencia tiene que ver con la automatización de tareas repetitivas. Es decir, se empiezan a dar cuenta que hay cosas que son recurrentes, que son voluminosas y que se pueden tranquilamente automatizar. La herramienta acá también tiene funcionalidades que te ayudan muchísimo a esto, y ahí también logramos porcentajes interesantes de eficiencia. Y por último, bueno, esto de la posibilidad y la capacidad de multiplicarte, ¿no?, a través de la inteligencia artificial y de generar agentes conversacionales que puedan de alguna manera replicar la atención que hace un humano, ¿no? Entonces eso también te da capacidades que hoy muchas empresas no tendrían, o que tendrían que poner mucha pasta o mucho dinero para poder concretarlo. Con lo cual, el retorno de la inversión o el retorno de lo que una empresa tiene que devolver a nivel de análisis de negocio a la hora de adoptar un producto como el nuestro es muy rápido, muy directo. Si bien no todos lo ven de manera tan sencilla, la realidad es que cuando esto lo pasas en horas hombre, o pasas en tiempo de respuesta, o en demoras, o en las oportunidades que pierdes, es muy fácil darse cuenta del retorno de la inversión de este tipo de soluciones. Y los impactos, bueno, varían, ¿no? Hoy trabajamos con diferentes tipos de verticales, o sea, si hablamos del mundo del retail, nosotros tenemos, por ejemplo, agentes que te permiten recuperar ventas, que te permiten atender a clientes y sugerirles y recomendarles productos o servicios que puedas tener de un catálogo. En la parte de postventa, recuperar, bueno, por ejemplo, carritos o pagos rechazados. Ese tipo de funcionalidades hace que no solamente atendamos y respondamos la demanda, sino que también estemos orientados a la conversión a nivel de negocio. Y eso es muy significativo en muchas empresas y en muchos verticales que hoy trabajamos. Claro, y también estoy pensando en el usuario, ¿no? Al final el usuario es cada vez más exigente y pide una relación con la empresa más personalizada, ¿no?, más directa, y es impaciente también. Entonces supongo que en ese sentido también dais mucho beneficio de cara a la experiencia de cliente, ¿no?, que tenga una empresa. Bueno, un poco por eso mencionaba recién lo de la inteligencia artificial. O sea, creo que si bien hay una tendencia a adoptar este tipo de tecnología, también es verdad que nosotros como consumidores queremos ser tratados de una manera particular, sentirnos que la marca o la empresa nos conoce y que sabe, ¿no?, que nosotros tenemos determinada interacción, o que hemos comprado tal producto, que hemos contratado tal servicio, con lo cual, precisamente, como mencionaba al principio, ¿no?, nosotros no solamente nos orientamos a que las empresas puedan atender a sus clientes de una manera más armónica, sino también al operador, que es el que todos los días tiene que lidiar con estas conversaciones, y que por ahí una conversación arranca por teléfono, luego sigue por correo electrónico, y quizás al final del camino termina interactuando por WhatsApp con un cliente, precisamente por la misma gestión, bueno, que se le haga la vida más fácil, ¿no? Aportarle capacidades y funcionalidades que hagan que su día a día sea más sencillo, y que todos nos potenciemos en esa cadena, ¿no?, que todos ganemos un poquito más de salud a la hora de poder gestionar el día a día de nuestro trabajo. Y ese es un poco el punto, ¿no?, que ayudemos en todo sentido al cliente final, nosotros como consumidores, pero también a los equipos y a las marcas para que puedan seguir desarrollándose. Fantástico. Pues lo último que quería preguntarte es si tuvieras que decir en una sola frase ¿por qué debería una empresa contratar a Wise a través de Athens? Creo que es un producto excepcional, y por otra parte va a contar con un equipo excepcional. Eso creo que son dos características que nos destacan. Por supuesto que cometemos errores, por supuesto que tenemos problemas, pero creo que la predisposición que tenemos a entender y a ayudar y a buscarle soluciones ágiles a los asuntos, creo que es algo que verdaderamente nos destaca, y es un diferencial que tenemos frente a otras soluciones, sin lugar a dudas. O sea, el producto está muy bueno, el producto encaja muy bien en una necesidad concreta, y claramente ayudamos y potenciamos a las empresas a hacer las cosas un poquito mejor, ¿no?, y más livianas.
Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos y contarnos un poco más sobre el producto. Ha sido un placer hablar contigo.